¿Existió un evangelio perdido de Jesús? La búsqueda de la verdad, esa llama que arde en lo más profundo del corazón humano, nos impulsa a explorar caminos inexplorados, a cuestionar lo establecido y a indagar en los misterios que se esconden tras el velo del tiempo. Hoy, nos embarcamos en una travesía fascinante, un viaje que nos adentrará en el terreno de lo desconocido, en la búsqueda de un posible evangelio perdido, una voz silenciada que podría resonar con ecos de sabiduría ancestral. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conocemos es la historia completa? Si existen piezas faltantes en el rompecabezas de la fe, fragmentos de verdad que han sido olvidados o, quizás, deliberadamente ocultados. La idea de un evangelio perdido, un texto que contenga enseñanzas desconocidas de Jesús, es una pregunta que ha inquietado a teólogos, historiadores y buscadores espirituales durante siglos. No es una simple curiosidad académica, sino una cuestión que puede afectar profundamente nuestra comprensión de la figura central del cristianismo y el mensaje que él transmitió. Imagina por un momento que existiera un manuscrito antiguo, descubierto en una polvorienta biblioteca o excavado en las arenas del desierto, que revelara una faceta diferente de Jesús, una perspectiva que no se encuentra en los evangelios canónicos. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de su vida, sus palabras y su propósito? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra fe y para la forma en que vivimos nuestras vidas? Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Este no es un viaje para los débiles de corazón. Cuestionar lo que creemos, desafiar las narrativas establecidas, puede ser un proceso doloroso y desorientador. Pero también puede ser increíblemente liberador, permitiéndonos conectar con la verdad de una manera más profunda y personal. No nos adentraremos en este terreno con la intención de socavar la fe de nadie, sino con el deseo sincero de explorar todas las posibilidades, de examinar las evidencias y de discernir la verdad con honestidad y humildad. Nos enfrentaremos a textos apócrifos, documentos antiguos que no fueron incluidos en la Biblia oficial, pero que contienen historias y enseñanzas atribuidas a Jesús y a sus seguidores. Analizaremos el Evangelio de Tomás, una colección de dichos enigmáticos que desafían nuestra comprensión tradicional de la doctrina cristiana. Exploramos el Evangelio de María, que presenta una perspectiva femenina única sobre el liderazgo espiritual y la revelación divina. Pero no nos limitaremos a examinar estos textos de forma aislada. Intentaremos comprender el contexto histórico y cultural en el que fueron escritos, las razones por las que fueron excluidos del canon bíblico y las posibles implicaciones de su contenido para nuestra fe actual. No nos dejaremos llevar por la especulación sensacionalista ni por las teorías conspirativas, sino que nos esforzamos por mantener una mente abierta y un espíritu crítico. Este viaje no es un intento de reescribir la historia ni de negar la validez de la Biblia. Es una invitación a explorar las profundidades de la fe, a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar la verdad con valentía y determinación. Es un llamado a conectar con la figura de Jesús de una manera más personal y significativa, a descubrir la riqueza y la complejidad de su mensaje y a vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios que Él nos enseñó. Prepárate para un viaje que te desafiará, te inspirará y te transformará. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre Jesús y su legado. Prepárate para descubrir si estas escrituras perdidas contienen mensajes que podrían cambiar nuestra comprensión de la fe cristiana y nuestra relación con Dios. El camino que tenemos por delante es incierto, pero la búsqueda de la verdad siempre vale la pena. Ahora, considerando cómo todo esto se aplica a nuestra vida cotidiana, debemos preguntarnos, ¿qué significado tienen estos textos apócrifos para nosotros, los creyentes del siglo XXI? No se trata meramente de un ejercicio intelectual o de una búsqueda arqueológica de documentos perdidos. Más bien, se trata de una invitación a profundizar en nuestra propia comprensión de la fe, a cuestionar nuestras propias presuposiciones y a abrazar la complejidad inherente a la historia del cristianismo. Sin embargo, es crucial abordar estos textos con discernimiento y cautela. No podemos simplemente aceptar cada afirmación como un evangelio verdadero y absoluto. Debemos considerar la autoría, la fecha de composición, el contexto cultural y las posibles motivaciones de los autores. ¿Eran estos textos realmente escritos por los apóstoles o por personas cercanas a Jesús? ¿O fueron escritos mucho después por comunidades con agendas teológicas específicas? De hecho, la propia existencia de estos evangelios apócrifos plantea preguntas fundamentales sobre la formación del canon bíblico. ¿Por qué ciertos textos fueron incluidos y otros excluidos? ¿Quién tomó estas decisiones y con qué criterios? ¿Fue un proceso guiado por la providencia divina, o fue el resultado de luchas de poder y de intereses políticos?
Estas son preguntas difíciles, pero son preguntas que debemos abordar con honestidad y valentía si queremos comprender plenamente la historia de la fe cristiana. A pesar de las incertidumbres que rodean a estos textos, también pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre la figura de Jesús y su mensaje. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, con su colección de dichos enigmáticos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la sabiduría y la iluminación espiritual. El Evangelio de María, con su perspectiva femenina única, nos desafía a repensar el papel de las mujeres en el liderazgo religioso y en la transmisión de la verdad divina. Aún así, es importante recordar que estos textos no son un sustituto de los evangelios canónicos. No debemos considerarlos como una verdad oculta que contradice o invalida la Biblia. Más bien, debemos verlos como una ventana a las diversas interpretaciones y comprensiones de Jesús que existieron en los primeros siglos del cristianismo. Pueden enriquecer nuestra comprensión de la fe, pero no deben reemplazarla. Por otra parte, la búsqueda de estos evangelios perdidos nos recuerda que la fe no es un dogma estático e inmutable. Es un viaje dinámico y en constante evolución, un diálogo continuo entre la tradición y la experiencia, entre la razón y la revelación. Al explorar estos textos apócrifos, podemos aprender a ser más abiertos a la diversidad de perspectivas, más tolerantes con las diferentes interpretaciones y más humildes en nuestra búsqueda de la verdad. En última instancia, la cuestión de si existió un evangelio perdido de Jesús es una cuestión que puede que nunca tenga una respuesta definitiva. Pero la propia búsqueda, la propia indagación, puede ser una experiencia transformadora. Puede ayudarnos a profundizar en nuestra fe, a cuestionar nuestras suposiciones y a conectar con la figura de Jesús de una manera más personal y significativa. Nos impulsa a ser buscadores incansables de la verdad, a no conformarnos con las respuestas fáciles y a abrazar la complejidad inherente a la historia de la fe. Ahora, adentrémonos en las batallas internas que estos descubrimientos pueden suscitar. La mera idea de que existan textos alternativos, versiones divergentes de la historia de Jesús, puede generar un torbellino de dudas y temores. Es natural sentir una cierta inquietud, una resistencia a cuestionar las creencias que hemos mantenido durante tanto tiempo. La fe, después de todo, es un refugio, un ancla en medio de la tormenta. ¿Qué sucede si ese ancla se suelta, si ese refugio se revela como menos seguro de lo que pensábamos? Quizá te encuentres luchando con pensamientos como: ¿estoy traicionando mi fe al siquiera considerar estas posibilidades? ¿Estoy abriendo la puerta a la herejía y al engaño? Es importante reconocer que estas dudas son válidas, son una parte normal del proceso de crecimiento espiritual. No hay nada de malo en cuestionar, en indagar, siempre y cuando lo hagamos con un espíritu de humildad y honestidad. Sin embargo, es crucial recordar que Dios no teme nuestras preguntas. Él no se siente amenazado por nuestra curiosidad. De hecho, Él nos invita a buscarle, a escudriñar las Escrituras, a profundizar en su verdad. Como dice Proverbios 25, 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra del rey es investigarlo. Investigar, explorar, no es una señal de debilidad en la fe, sino una demostración de un corazón que anhela conocer a Dios más íntimamente. Piensa, por ejemplo, en la historia de Tomás el apóstol. Él dudó de la resurrección de Jesús hasta que pudo ver las heridas en sus manos y en su costado. Jesús no le reprendió por su duda, sino que le ofreció la evidencia que necesitaba para creer. De la misma manera, Dios nos ofrece la gracia y la sabiduría para discernir la verdad, incluso cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y la ambigüedad. Por otro lado, estas dudas pueden ser alimentadas por el temor a la opinión de los demás. ¿Qué pensarán mi familia, mis amigos, mi comunidad religiosa si saben que estoy explorando estos evangelios apócrifos? ¿Me juzgarán, me condenarán, me excluirán? Este temor al rechazo es comprensible, pero no debemos permitir que nos paralice. Nuestra fe debe estar arraigada en la verdad, no en la aprobación de los demás. Consideremos el caso de Nicodemo, un fariseo que acudió a Jesús en secreto por la noche, temiendo ser visto por sus colegas. Jesús le recibió con amor y le reveló verdades profundas sobre el reino de Dios. De igual forma, podemos buscar la verdad con valentía, incluso cuando nos enfrentamos a la oposición y al juicio. Además, es posible que te sientas abrumado por la cantidad de información disponible, por la diversidad de interpretaciones y por la complejidad de los debates académicos. Puede ser difícil discernir qué es verdad y qué es error, qué es relevante y qué es simplemente especulación. En estos momentos, es fundamental buscar la guía del Espíritu Santo, quien nos promete conducirnos a toda la verdad. Juan 4 y 13. Recuerda que no estás solo en esta búsqueda. Hay muchos otros creyentes que están explorando estas cuestiones con honestidad y humildad.
Busca comunidades de fe donde puedas compartir tus dudas y tus inquietudes, donde puedas aprender de los demás y donde puedas recibir apoyo y ánimo. En definitiva, las batallas internas que surgen al explorar la posibilidad de un evangelio perdido son una oportunidad para crecer en nuestra fe, para profundizar en nuestra comprensión de Dios y para abrazar la complejidad inherente a la historia del cristianismo. No temas las dudas, no temas las preguntas, no temas la incertidumbre. Confía en que Dios te guiará en tu camino y te revelará la verdad que necesitas conocer. Ahora, alejándonos de la turbulencia interna que suscita la duda, observemos las promesas divinas que florecen en el terreno de la incertidumbre. No estamos solos en este laberinto de preguntas. La palabra de Dios, cual faro en la noche, ilumina nuestro camino con verdades inmutables. Aunque la historia de los evangelios apócrifos nos presente interrogantes, la esencia del mensaje de Cristo permanece firme, anclada en la roca de la fe. Lejos de desestabilizar nuestra creencia, la reflexión sobre estos textos puede fortalecer nuestra comprensión de la gracia inmerecida que se nos ofrece. La promesa de salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna a través de la fe en Jesús, no dependen de la autenticidad de cada manuscrito antiguo, sino de la fidelidad de Dios a su pacto. Como se proclama en Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa trasciende el tiempo y el espacio, resonando con poder en cada generación. Además, la Biblia nos asegura que el Espíritu Santo es nuestro guía y consolador, quien nos revela la verdad y nos capacita para discernir entre el bien y el mal. En 1 Corintios 2, 10-11, se nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por consiguiente, no estamos abandonados a nuestra propia sabiduría limitada, sino que contamos con la asistencia divina para comprender las Escrituras y aplicar sus principios a nuestra vida. Aparte de esto, recordemos que la fe no es un salto ciego en la oscuridad, sino una confianza fundada en la evidencia y en la experiencia. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han testificado del poder transformador del Evangelio, de la sanidad, la liberación y la restauración que han experimentado al poner su fe en Jesús. Estos testimonios, como estrellas en el firmamento, iluminan el camino y nos recuerdan que Dios cumple sus promesas. Por si fuera poco, la promesa de la presencia constante de Dios es un bálsamo para el alma atribulada. En Mateo 28, 20, Jesús nos asegura, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa nos sostiene en los momentos de duda, nos da fuerza para perseverar en la fe y nos recuerda que nunca estamos solos en nuestra lucha. Aunado a esto, la Biblia nos ofrece ejemplos de personajes que, al igual que nosotros, se enfrentaron a la incertidumbre y a la duda, pero que confiaron en las promesas de Dios y experimentaron su fidelidad. Abraham, Moisés, David, María, todos ellos fueron personas imperfectas que lucharon con sus propios temores y limitaciones, pero que creyeron en la palabra de Dios y vieron su poder manifestarse en sus vidas. En consecuencia, cuando te enfrentes a la cuestión de los evangelios apócrifos, recuerda que las promesas de Dios son inquebrantables. Confía en la guía del Espíritu Santo, busca la sabiduría en las Escrituras y apóyate en la comunidad de creyentes. No permitas que la duda te robe la paz y el gozo que provienen de la fe en Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su amor por ti es eterno. Ahora, dejando atrás la serenidad que infunde la promesa divina, confrontemos la acción práctica que demanda este conocimiento. No basta con atesorar la certeza de la fe, es imperativo traducirla en un obrar concreto, en un testimonio palpable que irradie la luz de Cristo en la oscuridad del mundo. ¿Cómo, entonces, podemos responder a la intrigante cuestión de los evangelios apócrifos con una fe activa y transformadora? Ante todo, cultivemos una actitud de discernimiento informado. No nos limitemos a aceptar ciegamente las opiniones ajenas, ya sean de defensores o detractores de estos textos. Esforcémonos por estudiar, investigar y analizar la información disponible con un espíritu crítico y objetivo. Consultemos fuentes confiables, tanto teológicas como históricas, que nos permitan formarnos una opinión propia fundamentada en la evidencia. A este respecto, la lectura sosegada de los textos canónicos, contrastada con el análisis contextual de los apócrifos, nos permitirá identificar las líneas maestras del mensaje evangélico original. En segundo lugar, adoptemos una postura de diálogo constructivo. En lugar de caer en debates estériles y polarizados, busquemos puntos de encuentro y áreas de acuerdo con aquellos que sostienen puntos de vista diferentes.
Escuchemos con atención sus argumentos, procurando comprender sus motivaciones y perspectivas. Recordemos que el objetivo no es ganar una discusión, sino crecer juntos en el conocimiento de la verdad. Así pues, la disposición a escuchar y aprender de los demás, incluso de aquellos con quienes discrepamos, enriquecerá nuestra propia comprensión y fortalecerá el tejido de la comunidad cristiana. Además, mantengamos un enfoque centrado en Cristo. No permitamos que la fascinación por los detalles históricos o las controversias teológicas nos distraigan del mensaje central del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Recordemos que nuestra fe no se basa en la precisión histórica de cada relato bíblico, sino en la realidad espiritual de la transformación que experimentamos al entregarnos a Cristo. Por consiguiente, la práctica de la oración, la meditación en las Escrituras y el servicio a los demás nos ayudarán a mantener nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por otro lado, consideremos la posibilidad de que estos textos apócrifos puedan servir como un catalizador para profundizar en nuestra relación con Dios. Quizás, al cuestionar nuestras suposiciones y desafiar nuestras certezas, seamos impulsados a buscar a Dios con mayor intensidad y a descubrir nuevas dimensiones de su amor y su gracia. De este modo, la incertidumbre puede transformarse en una oportunidad para crecer en intimidad con el Señor. Ahora, pensemos cómo esto se aplica cuando te encuentras con alguien que te presenta un evangelio apócrifo como la verdadera verdad. En lugar de reaccionar con hostilidad o desprecio, responde con amabilidad y humildad. Expresa tu disposición a escuchar su punto de vista, pero también comparte tus propias convicciones basadas en la Biblia y en la tradición cristiana. Invítale a explorar juntos las Escrituras y a discernir la verdad con oración y discernimiento. En resumen, la cuestión de los evangelios apócrifos no es un problema que debemos evitar, sino una oportunidad que podemos abrazar. Al abordarla con discernimiento, diálogo y un enfoque centrado en Cristo, podemos fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra relación con Dios y convertirnos en testigos más efectivos de su amor en el mundo. Ahora, transmutando la acción práctica en una vivencia espiritual más profunda, exploremos cómo la mera existencia de estos textos apócrifos puede incentivarnos a una reevaluación radical de nuestra relación con la tradición y la autoridad religiosa. No se trata de descartar, ipso facto, siglos de interpretación y doctrina, sino de abrazar una madurez espiritual que nos permita discernir la voz de Dios en medio del coro polifónico de la historia. Precisamente, la reflexión sobre estos escritos estacanónicos puede servir como un espejo que refleja nuestras propias predisposiciones y sesgos interpretativos. ¿Qué supuestos damos por sentados al leer la Biblia? ¿Qué tradiciones influyen en nuestra comprensión del mensaje evangélico? ¿Estamos abiertos a la posibilidad de que nuestra perspectiva sea limitada o incompleta? Abordar estas preguntas con honestidad y humildad es un paso crucial hacia una fe más auténtica y personal. En definitiva, este proceso introspectivo puede revelar áreas de nuestra vida espiritual que necesitan ser renovadas y transformadas. En contraste con una obediencia ciega y acrítica, se nos invita a cultivar una fe reflexiva y responsable. No basta con repetir dogmas aprendidos de memoria, es necesario apropiarnos del mensaje evangélico de una manera personal y significativa. Esto implica un compromiso activo con el estudio de las Escrituras, la oración y la reflexión teológica. Adicionalmente, buscar el consejo de líderes espirituales sabios y experimentados puede ser de gran ayuda para discernir la verdad y evitar caer en errores doctrinales. Así pues, considera cómo esto se manifiesta cuando te encuentras con interpretaciones divergentes de un pasaje bíblico clave. En vez de aferrarse obstinadamente a tu propia perspectiva, procura comprender el razonamiento detrás de la interpretación alternativa. ¿Qué argumentos se ofrecen en su defensa? ¿Qué evidencia bíblica o histórica la respalda? Aunque no estés de acuerdo con la interpretación alternativa, el simple hecho de considerarla seriamente puede enriquecer tu propia comprensión y ampliar tus horizontes. Por otro lado, no debemos olvidar que la fe cristiana es, en esencia, una relación personal con Jesucristo. La tradición y la autoridad religiosa son importantes, pero no deben interponerse entre nosotros y el Señor. Es fundamental cultivar una intimidad con Jesús a través de la oración, la meditación en su palabra y la práctica de su presencia en nuestra vida diaria. En efecto, esta relación personal con Jesús es el fundamento sólido sobre el cual podemos construir una fe auténtica y duradera. No obstante, esta búsqueda personal no debe conducirnos al individualismo espiritual. La fe cristiana es inherentemente comunitaria. Necesitamos el apoyo, el aliento y la corrección de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Participar activamente en una comunidad de creyentes nos ayuda a crecer en madurez espiritual, a evitar el aislamiento y a descubrir nuestros dones y talentos para el servicio a los demás.
En consecuencia, la existencia de los evangelios apócrifos no debe ser vista como una amenaza a nuestra fe, sino como una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a cultivar una fe reflexiva y responsable, y a abrazar la riqueza y la complejidad de la tradición cristiana. Al hacerlo, podemos convertirnos en discípulos más auténticos y efectivos de Jesucristo, capaces de discernir la verdad en medio de la confusión y de compartir el Evangelio con amor y sabiduría. Ahora, dejando atrás el crisol de la tradición reinterpretada, contemplemos la poderosa declaración de fe que puede surgir de esta exploración. No se trata de una adhesión ciega a un conjunto de dogmas, sino de un testimonio vibrante y personal, forjado en el fuego de la duda y templado en la verdad revelada. ¿Cómo, entonces, podemos articular una fe que no niega las preguntas difíciles, sino que las abraza como peldaños hacia una comprensión más profunda de Dios? En primer lugar, consideremos la importancia de un lenguaje honesto. Evitemos las respuestas trilladas y los clichés religiosos que a menudo sirven para encubrir la incertidumbre. En lugar de ello, atrevámonos a expresar nuestras dudas y temores con sinceridad, tanto ante Dios como ante nuestros hermanos en la fe. Este acto de vulnerabilidad puede abrir la puerta a una comunión más profunda y a una experiencia más auténtica de la gracia divina. De hecho, la honestidad radical, al estilo de los salmistas que clamaban a Dios desde el abismo de su dolor, puede ser un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios incluso en medio de la oscuridad. Por consiguiente, adoptemos una narrativa de fe que reconozca la complejidad de la experiencia humana. No pretendamos tener todas las respuestas, ni juzguemos a aquellos que luchan con la duda. En lugar de ello, compartamos nuestras propias historias de búsqueda y descubrimiento, mostrando cómo la fe nos ha sostenido en los momentos difíciles y cómo hemos encontrado a Dios en medio de la incertidumbre. Esta narrativa compasiva puede ser un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos o confundidos. Fíjate, por ejemplo, cómo un agricultor, tras una sequía devastadora que puso a prueba su fe, testifica no solo de su sufrimiento, sino también de la renovada confianza que halló en la providencia divina al ver reverdecer su tierra. Añadido a esto, recordemos que la fe no es un destino, sino un viaje. No se trata de alcanzar un estado de certeza absoluta, sino de caminar fielmente con Dios a lo largo de toda nuestra vida, aprendiendo y creciendo a medida que avanzamos. Este viaje puede estar lleno de altibajos, de momentos de claridad y de momentos de duda, pero lo importante es perseverar en la fe, confiando en que Dios nos guiará a lo largo del camino. Pensemos en aquel navegante que, aunque enfrenta tormentas y vientos contrarios, mantiene su rumbo guiado por la estrella polar, símbolo de la fe que le orienta hacia su destino. En cambio, en el contexto de los evangelios apócrifos, nuestra declaración de fe puede incluir el reconocimiento de la diversidad de perspectivas que existieron en los primeros siglos del cristianismo. Podemos afirmar nuestra confianza en la Biblia como la palabra de Dios, al tiempo que reconocemos que otros textos antiguos pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre la figura de Jesús y su mensaje. Este reconocimiento de la diversidad no socava nuestra fe, sino que la enriquece, permitiéndonos apreciar la riqueza y la complejidad de la tradición cristiana. Por otro lado, nuestra declaración de fe puede incluir un compromiso renovado con la justicia y la compasión. El mensaje de Jesús no se limita a la salvación personal, también incluye un llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a defender a los oprimidos y a trabajar por la justicia en el mundo. Al vivir de acuerdo con estos principios, demostramos la autenticidad de nuestra fe y contribuimos a la construcción del reino de Dios en la tierra. En resumidas cuentas, la exploración de los evangelios apócrifos puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para profundizar en nuestra relación con Dios y para articular un testimonio vibrante y personal que resuene con la verdad del evangelio. Al abrazar la duda, al buscar la verdad con honestidad y al vivir de acuerdo con los principios de Jesús, podemos convertirnos en testigos más efectivos de su amor en el mundo. Ahora, dejando atrás la declaración de fe personal, adentrémonos en el terreno de la oración y la súplica, ese diálogo íntimo con lo divino que nos permite trascender la mera intelectualización de la fe para conectar con la esencia misma de Dios. No se trata simplemente de recitar fórmulas preestablecidas, sino de abrir nuestro corazón con honestidad y vulnerabilidad, permitiendo que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles. De hecho, la incertidumbre que rodea a los evangelios apócrifos puede convertirse en un catalizador para una oración más profunda y sincera. En lugar de aferrarnos a respuestas fáciles, podemos acudir a Dios con nuestras preguntas y dudas, pidiendo sabiduría y discernimiento. Podemos suplicarle que nos revele la verdad y que nos guíe en nuestro camino. Como dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Por consiguiente, consideremos la posibilidad de utilizar la Lectio Divina, una antigua práctica de oración que implica leer y meditar en un pasaje de las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios nos hable directamente al corazón. Esta práctica puede ser especialmente útil al enfrentarnos a textos difíciles o controvertidos, como los evangelios apócrifos. Al leer estos textos con un espíritu de oración y discernimiento, podemos aprender a identificar las verdades que resuenan con el mensaje central del Evangelio y a desechar aquello que nos parece contradictorio o engañoso. Aparte de esto, la oración puede ser un medio para fortalecer nuestra confianza en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Al expresar nuestras dudas y temores ante el Señor, experimentamos su amor y su gracia de una manera más profunda. Descubrimos que Dios no se siente amenazado por nuestras preguntas, sino que nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero y humilde. De igual modo que un niño busca refugio en los brazos de su padre durante una tormenta, podemos encontrar consuelo y seguridad en la presencia de Dios en medio de las tormentas de la vida. En este sentido, piensa cómo esto se aplica cuando te sientes abrumado por la complejidad de los debates teológicos. En lugar de intentar resolver todos los problemas intelectualmente, dedica tiempo a la oración y la meditación. Pide a Dios que te dé paz en medio de la confusión y que te ayude a discernir lo que es verdaderamente importante. Recuerda que la fe no se basa en la comprensión intelectual, sino en la confianza en Dios. Por otro lado, la oración puede ser un medio para cultivar la humildad y la apertura mental. Al reconocer nuestra propia limitación y dependencia de Dios, nos volvemos más receptivos a la guía del Espíritu Santo y más dispuestos a aprender de los demás. De manera similar a un recipiente vacío que se ofrece a ser llenado, podemos abrir nuestro corazón a la verdad, sin aferrarnos a nuestras propias ideas preconcebidas. En definitiva, la exploración de los evangelios apócrifos puede ser una oportunidad para profundizar en nuestra vida de oración, para fortalecer nuestra confianza en Dios y para cultivar la humildad y la apertura mental. Al acercarnos a Dios con honestidad y vulnerabilidad, podemos experimentar su amor y su gracia de una manera más profunda y convertirnos en instrumentos más efectivos de su paz y su justicia en el mundo. Que la oración sea, pues, nuestro faro en la niebla, nuestro escudo en la batalla y nuestro puente hacia la eternidad. Reflexionando sobre esta travesía hasta el momento, percibimos cómo los senderos inicialmente divergentes convergen en un paisaje común, un horizonte donde la interrogante y la fe se entrelazan en una danza sutil. No hemos simplemente catalogado datos históricos o desentrañado nudos teológicos, más bien, hemos tejido una red de comprensión donde cada hilo, cada duda planteada y cada certeza reafirmada, contribuye a la solidez del conjunto. Es como contemplar un mosaico en construcción, donde cada tesela, por individualmente insignificante que parezca, es esencial para la belleza y la coherencia de la imagen final. En esta búsqueda, hemos aprendido que la fe no es un monolito inamovible, sino un jardín floreciente que requiere cuidado constante, poda sabia y la aceptación de que no todas las semillas germinan. La inquietud intelectual, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un fertilizante que enriquece el suelo de nuestra espiritualidad, permitiéndonos arraigar más profundamente en la verdad que trasciende las narrativas simplistas. Hemos descubierto que la honestidad con nuestras dudas es un acto de valentía que abre la puerta a una revelación más auténtica, una conexión más íntima con lo divino. Ahora bien, esta exploración no ha sido un mero ejercicio académico, sino un viaje del corazón, una peregrinación hacia la esencia misma de nuestra creencia. Hemos reconocido que la tradición, aunque valiosa, no debe convertirse en una jaula que limite nuestra capacidad de pensar y sentir por nosotros mismos. Hemos comprendido que la autoridad religiosa, aunque necesaria, debe ser ejercida con humildad y discernimiento, reconociendo que la última palabra siempre la tiene Dios. Es como navegar en un mar desconocido, donde la brújula de la Escritura y el faro del Espíritu Santo nos guían a través de las tormentas y la incertidumbre, permitiéndonos descubrir nuevos horizontes de comprensión y gracia. Así, al aproximarnos al desenlace de esta reflexión, no pretendemos ofrecer una respuesta definitiva a la pregunta inicial, sino más bien invitar a una contemplación profunda sobre las implicaciones de todo lo que hemos explorado. Es como llegar a la cima de una montaña, no para declarar que hemos conquistado la verdad absoluta, sino para contemplar la vastedad del paisaje que se extiende ante nosotros, reconociendo la belleza y la complejidad del mundo que Dios ha creado. La invitación, por tanto, es a seguir caminando con fe, con humildad y con la certeza de que la verdad, aunque a veces esquiva, siempre se revelará a aquellos que la buscan con un corazón sincero. Al cerrar este círculo de reflexión, no nos llevamos respuestas definitivas grabadas en piedra, sino una brújula calibrada para navegar las incertidumbres de la fe. La cuestión de si existió un evangelio perdido, con sus ecos de misterio y controversia, se transforma en un espejo que refleja nuestra propia sed de verdad,
nuestra necesidad inherente de conectar con lo sagrado en un mundo cada vez más fragmentado. No se trata tanto de encontrar un texto esquivo, sino de desenterrar la autenticidad que reside en nuestro propio corazón. El verdadero tesoro, quizás, no se halla en los manuscritos polvorientos, sino en la disposición a cuestionar, a indagar, a abrazar la complejidad inherente a la condición humana. La fe no es un refugio estático donde guarecerse de las dudas, sino un viaje dinámico, una conversación continua con lo trascendente. Es un diálogo que exige valentía, honestidad y una profunda humildad ante la vastedad del misterio divino. Hemos aprendido que la Escritura, aunque piedra angular de nuestra creencia, no es un código cerrado, sino una ventana abierta a la interpretación, a la reflexión, a la experiencia personal. La tradición, por valiosa que sea, no debe sofocar la llama de la búsqueda individual, sino iluminar el camino hacia una conexión más profunda y significativa con Dios. Es como contemplar una obra de arte milenaria, la admiramos por su belleza intrínseca, pero también la interpretamos a la luz de nuestra propia sensibilidad, de nuestra propia historia. Por lo tanto, al despedirnos de esta exploración, no nos quedemos anclados en la pregunta inicial, sino que permitamos que la inquietud intelectual se transforme en un motor de crecimiento espiritual. Que la duda nos impulse a buscar con mayor ahínco, a orar con mayor fervor, a amar con mayor compasión. Que la incertidumbre nos recuerde la necesidad de depender de la gracia divina, de confiar en la guía del Espíritu Santo, de abrazar la comunidad de creyentes como un refugio y un estímulo en el camino. La verdadera práctica comienza ahora, al descender de esta cumbre de reflexión y retomar el sendero cotidiano. No llevamos certezas absolutas, sino una renovada disposición a vivir la fe con autenticidad, con humildad y con un compromiso inquebrantable con la verdad, donde quiera que nos lleve. Que la búsqueda continúe, no como una obsesión por desvelar secretos ocultos, sino como una celebración de la belleza y la complejidad del misterio que nos rodea, recordándonos siempre que el amor de Dios es el faro que guía nuestros pasos en la oscuridad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.